Hoy se observa un descenso que en parte puede estar justificado, como debe de ser, por la evolución favorable de la pandemia, pero también sabemos que hoy es fin de semana, los datos hoy corresponden a ayer sábado y por lo tanto es posible que una parte de esa reducción se deba a ese efecto fin de semana. Además tenemos una cifra muy reducida de fallecidos, por debajo de los 100, 87 fallecidos. Por primera vez en muchísimo tiempo pasamos a tener fallecidos por debajo de los 100. Aquí es más difícil que el efecto fin de semana se pueda observar, pero sí que podría haber algún retraso de notificación y tendremos que valorarlo en los próximos días. Sin embargo, sí que es cierto que, pese a esas ondulaciones, con algunos picos esporádicos que estamos observando, la evolución de la detección de fallecidos sí que está bajando progresivamente y ahora ya estamos por primera vez en mucho tiempo por debajo de los 100, lo cual es una buena noticia dentro de lo duro que es siempre hablar de fallecidos por esta enfermedad. Se están modificando los sistemas de vigilancia que estarán disponibles con una calidad suficiente para dar información probablemente a partir de mañana lunes, razón por la cual a partir de mañana lunes la información se dará por la tarde, porque vamos a centrar los datos de 0 horas de cada día hasta las 24 horas de ese mismo día, de forma que hacemos el día natural como base de la notificación, no como estamos haciendo hasta ahora, en que se cierra la notificación a las 8 de la tarde de cada día.